Bueno, en la lectura empieza con unas frases del autor que quiero destacar. El yo son los otros, pero los otros son el yo. Sí puede ser un poco complicado, ya que desde un principio nos marca que en mi caso las mujeres serían el otro, mas sin embargo una determinada población pertenecería a un estado y el otro sería el estado diferente, así hasta llegar a ser muy abstracto, como lo que todos los humanos pertenecemos a una misma especie. Entonces, ¿qué es el otro? ¿Y quién es el yo? Pues el autor Svetan Todorov nos habla de este mismo tema, esto mediante uno de los sucesos que podemos marcar entre los más grandes de la historia, que es el descubrimiento y la conquista respectivamente de América. La lectura primero nos habla de Colón, pero nos muestra que su único objetivo era el oro que ofrece América, o sea, un objetivo muy ambicioso, el expandir sus riquezas como muchos otros navegantes que hayan existido. Esto es desmentido por el autor, que entre los documentos que encontró, que este caso sería los diarios de sus viajes, donde el oro lo dejaba en segundo plano, si bien sabía que era el medio para hacer cumplir sus objetivos, iniciando por emprender el viaje, no era el fin que él buscaba. Aún así no dejó de destacar la importancia del oro, pero su fin era algo más espiritual, que su percepción era más valiosa, quería expandir el cristianismo. Aún así de una manera muy anticuada en el momento, que era por medio de cruzadas. Ahora, cuando llega, él quiere saber si en verdad es un continente en donde se encuentra, pensando que era Asia. Se basa en tres fundamentos: la naturaleza, el hombre y Dios, o la religión. Él quería darle un enfoque entre Dios o religión con la naturaleza, ya que él pensaba que estaban más allegados. Pero eso no sería cierto, sino que sería entre la naturaleza y los hombres. En el texto nos explica que, por diversos conocimientos que había adquirido de parte de otras personas sobre la naturaleza, supo que era un continente. Esta mi perspectiva es algo interesante, porque como lo marca la historia, uno fácilmente pensaría que era una persona muy inteligente, porque a pesar de la desaprobación de muchos, él creyó, por no decir que sabía, que la Tierra es redonda o ovalada, pero que no era plana. Esto, claro, está por investigación de otras personas. Uno supondría que podría ser un visionario, que por sus muchos conocimientos podría identificar ciertos patrones para saber ciertas cosas de esa nueva tierra. Esto porque no podía tener una comunicación con los nativos de esa región. Pero esto no es de todo cierto. Cuando vamos avanzando con el tema del texto, nos damos cuenta que Colón no es más que una persona con un conocimiento parroquial, a pesar de que él ya conocía bastante. Alguien que la mayoría de las veces dejaba guiar por sus supersticiones, encerrándose en el mundo que ya conocía, dando relaciones a pesar de explicaciones a cosas que no entendía o no sabía que eran, en base a cosas que sabía lo que eran, y relacionándolas a pesar de ser muy diferentes, y no aceptaba lo que otros explicaban. En este caso eran los indígenas, que él consideraba idiotas. Y esto también está claro a la hora del lenguaje, que no comprendía, pero que supuestamente él sí, porque palabras de este lenguaje que tenían un cierto parecido con el latín, que cabe destacar que tenía una dominación significativa de estos idiomas, le da un significado que era erróneo, y el lenguaje de señas era ineficiente. Pero esa necesidad de pensar que esté en un continente que él conoce, no se da cuenta que descubrió algo tan maravilloso, dicho por él mismo. Y es que ahí entra los yos y los otros. Él enseña en pensar que todos somos parte de un yo, negando lo que es diferente, que más adelante lo aceptará. Él andaba en busca del oro, a pesar de que anteriormente decía que no era lo que buscaba, pero sabía que era un factor para ganar poder. Y él quería, en un cierto sentido, guiar a los denominados indios. Pero ¿cómo lo podría lograr si eran diferentes en cuanto a las costumbres y a la lengua? Pues empezó a imponer autoridad sobre ellos, de ciertas maneras. Y es que aquí donde entra lo religioso de nuevo, y su conocimiento parroquial, donde el primer paso era nombrar las cosas que si bien
ya sabía que tenía nombre, puesto por los habitantes de ese lugar, para él no significa algo, porque no era parte de lo que él ya conocía, y que era beneficioso para su plan, o sea, el cristianismo, para los reyes de España. Con esto, reclamando las tierras de la naturaleza tan exótica para él. Y por último, llamando a indios a España, supuestamente a aprender a hablar y así poder comunicarse y abrirse paso para una mejor comunicación, que también cabe destacar que se les puso un nombre en España muy diferente al que ellos ya tenían. Aquí es donde hace su aparición los otros, donde Colón ya reconoce que son diferentes, pero eso no le sirve para su objetivo. Entonces lo que quiere es una unificación, convirtiéndolos en nosotros, en los yo. Aquí quiero hacer un paréntesis para decir que eso actualmente se presenta donde las personas pretenden tener razón sobre religiones, ideologías y creencias, donde siempre está el debate de incluso no haber una diversidad, sino todo lo contrario. Bueno, después vemos cómo percibe Colón a los indios, en donde claramente está la superioridad que él supuestamente tenía sobre estos individuos. También es curioso sobre la percepción que tenía Colón sobre lo que es valioso y lo que no, porque él considera que ellos son unos tontos por ofrecer cosas que para él eran demasiado valiosas, pero que para los indios no comprendía que esto no tenía ese concepto de valor. Eso nos habla de una valoración de todo en lo que nos enfocamos, porque Colón incluso se asombra verlos desnudos, dando a entender ese valor moral, que ese no es el mismo que tenían en esa región, y que incluso eso hizo provocar que Colón los considerara unas bestias. Mas sin embargo, al paso del tiempo, los consideró unas buenas personas, porque no tenían una señal de hostilidad. Pero lo que no consideraba es que los indios no tenían ese concepto de bueno y malo, que dicho sea de paso, son expresiones aún así muy vagas. Ellos consideraban valioso lo que podría serles útiles. Con esto demuestra que el valor que les damos a las cosas materiales es irreal, porque una moneda por sí sola no es nada, pero el valor que le damos o le queremos dar nos ayudará a dar un intercambio por algo que sí nos sirve, que necesitamos, como es la comida. Ahora, si bien los había catalogado como unas personas buenas por la atención que prestaban hacia Colón, esto cambió cuando comprendió que ellos no tenían los mismos valores de las cosas, incluso el no tener un sentido de propiedad privada, donde por primera vez se veía en América. Y es que aún no quería aceptar que los americanos son diferentes de ellos, donde de este nuevo intento de convertirlos en un yo en base en la religión, y que ahora forma parte de este proceso varios integrantes de la iglesia, que su propósito es una evangelización en esta parte del mundo, con la creencia de que necesitaban que los guíen, que necesitaban culturalizar a toda esa gente que a su percepción estaban del lado incorrecto. Aunque Colón en un momento está consciente de que ellos pueden que vean como un ser extraño diferente a su cultura, y que descubre que sí efectivamente tienen una cultura, pero eso decide ignorarlo, ya que no solo era cuestión de que evangelizaran a estas personas, sino iba a formar parte de una riqueza para la iglesia y con ello ganando más poder, y también para el pueblo español y los reyes. Sí, era algo egoísta, pero como ya mencioné antes, el por considerar a los bestias, que era simplemente por ser diferentes a ellos, sentían un momento de superioridad sobre estas personas, ya que no solo era cuestión de que evangelizaran a estas personas, sino iba a formar parte de la riqueza para la iglesia, y con ello ganando más poder, pero no solo para ellos, sino para el pueblo de España y los reyes. Si era algo egoísta, pero como ya mencioné antes, es por considerarlos bestias, que era simplemente por ser diferente a ellos, sentían un momento de superioridad sobre estas personas.
Después de esta decisión se vuelve algo contradictorio, porque ellos querían supuestamente convertirlos en un yo, pero como era de esperarse, ellos se resistieron, como a cualquier persona en la actualidad que defiende sus creencias y sus ideologías, porque pasan a formar parte de él, de su cultura y de su espíritu. Entonces, a la lógica de Colón y los españoles no les quedaba otra solución que hacerlo por la fuerza y convertirlos en esclavos, sin contar que la riqueza fue repartida de manera injusta. Entonces, esto de convertirlos en el yo, hablando de una igualdad, son solo un pretexto moral, para no decir su verdadero objetivo, era la conquista y oponer su autoridad sobre los indios, que para ellos eran inferiores. A los hombres se les trataba de una manera humillante, por el ego de sentir que el hombre blanco era superior al indio. A las mujeres, que bueno, no solo por el hecho de ser mujeres, sino también por el hecho de ser indígenas, no pasaban de ser unas putas, que la única función era la satisfacción de los españoles. Y por último, la pureza de los indígenas en sus cuerpos, que enfermedades propagadas por los españoles no resistían sus cuerpos, por hecho de no estar acostumbrado a ellas. Y es donde aquí marca la pauta para la conquista.